Bien, muy buenas noches. Damos inicio a la segunda tutoría de este curso, Gestión de la Productividad. Bien, no sé si a este punto hay alguna duda, comentario, algo que esté pendiente de la asignatura. Me gustaría aprovechar este espacio y atender lo sucesivo. Mario, Natalia, Berlis, Helen. Profe, pregunta. Es algo relativo a la API 1. La API 1 está disponible hasta mañana, ¿verdad? ¿Es cierto? Correcto. Bueno, sí, es que tenía duda porque en la parte de que dice como de cierre el 14, yo dije, pero todavía no está disponible, entonces por eso tenía duda. Vamos a revisar, por favor. Vamos a ver un momento. No, dice, disponible el 14, mañana a las 8, y Ajá. cierra el 19. Y en la parte de entrega, ahí es donde dice, yo creo, profe. Ok, sí, 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 qué bueno que lo mencionaste, vamos a hacer el ajuste, eh, porque tuvimos un cambio, serás desde el 14 ujú, hasta el 19. Mm, Vamos a ver, ¿podrían ingresar y verificar, por favor, nada más para que todo esté bien por ahí? Vamos a ver. Nada más quiero ver esto. Aquí. Y te entregas desde el 14 hasta el 19. Ujú. Un momento. Un momento. Mm, Puede ser la fecha límite. Ok. Ya ahora sí. ¿Me pueden decir, por favor? Ajá. Ya deberían de verlo bien, ¿verdad? Profe, ya ahora sí. Está bien, muchas gracias. Gusto. Con mucho gusto. Bienvenido, Raymond. Raymond. Buenas noches, profesor, compañeros. Buenas noches. Animarlo a encender la cámara también, si gusta. Ok, Helen se perfecto. animó. Vamos a Natalia, ver. ¿hoy no va a encender usted su cámara? Profe, perdón, es que estos días ando un poco enfermilla, entonces siento la cara como muy hinchada y me da vergüenza, sinceramente. No se preocupe. Vea, yo aquí ando con cara de loco también. De solo han ser mandados un domingo. Berlis, bienvenida. Raymond, gracias. Muy amable. Bien, vamos a empezar la tutoría de hoy. Es un poco extensa, realmente, pero bueno, vamos a ver. Perfecto. Nada más que vamos a empezar a compartir aquí la pantalla, que ustedes puedan verlo. Ok. Muy bien, ya deben de estar viendo esto. Ahora si compartimos esto, deben de estar viendo la presentación. Bien, ya en nuestra segunda tutoría avanzamos un poco a temas que me parecen que son muy importantes. Siempre, como lo había manifestado de previo, me gusta un poco hacer una introducción a temas que me parecen muy relevantes para su desarrollo profesional, ¿no? Y uno de ellos es cómo miramos y percibimos. Y esto, exhortativa de este tema, lo hago en función de que ustedes trabajan en equipo. En equipo muchas veces que se conocen, otras veces no se conocen y de alguna forma u otra esto les puede traer algunas nociones de dificultad, de, a ver, de un poco de inclusive de duda al no conocer al otro. Y bueno, el interés de hablar de esto básicamente parte del hecho de, de algo que para mí en lo personal es fundamental. Vamos a ver qué pasó con esto. Voy de nuevo. Ajá, aquí está.
¿Ustedes siguen viendo la presentación? No, ¿verdad? Ya la voy a volver a poner. Perfecto. Ahora sí. Muy bien. Entonces, en esta sintonía del conversar con el otro, hay una pregunta que me gustaría invitarlos a la reflexión. ¿Cómo miramos y percibimos a las personas? Esto como una invitación a reflexionar sobre el poder de nuestras interpretaciones y juicios. De una manera inspiracional, déjeme comentarle que podemos pensar en la mirada como una acción que trasciende lo físico y se puede conectar con el ser profundo del otro. Y precisamente por eso es que la invitación a que siempre en el mundo virtual puedan reconocerse, puedan encender la cámara. ¿Por qué? Porque no solo miramos con los ojos, sino también con nuestras creencias, con nuestras emociones, con esas experiencias. Mirar es interpretar. Y como observadores que somos, todos los días nos pasan cosas, situaciones. Nuestra percepción construye la realidad. Cada vez que miramos o conversamos con alguien, tenemos un mar de oportunidades de abrirnos a nuevas posibilidades. O la otra será quedarnos atrapados en nuestros propios juicios. Y hoy le traigo una invitación a que usted pueda mirar con curiosidad y desde el no saber. Y desde ese no saber que es importante por cuanto reconocer en el otro que es una fuente que trasciende a nosotros mismos. A ver, imagínese usted la oportunidad que tiene de descubrir si mira al otro con una disposición de apertura y esa disposición que esté cargada sin las barreras de los propios juicios. La mirada que podemos ofrecer reconoce al otro en su propia humanidad, en esa humanidad o también a reducirlo a nuestras propias expectativas. Y esto en el tanto si usted vive de expectativas en el sentido de que la palabra y la conversación moldean siempre la percepción que usted pueda llegar a tener. Y eso puede abrir una puerta o usted mismo puede cerrarlas. Así las cosas. Quisiera dejar esta reflexión cuando usted se mira y voltea hacia los demás. ¿Está permitiendo que emerja una versión más auténtica o está atrapado o atrapada en sus propias historias? Y esto lo digo por cuanto en el tanto basta con mirar a alguien para que se convierta en algo que sea interesante. Entonces, las oportunidades se encuentran cerca y hay que salir a buscarlas y sobre todo a tomarlas. Entonces, por ello, yo le pregunto, ¿usted en dónde está? ¿Buscando un cambio o siguiendo por el mismo patrón? ¿Por qué? La encrucijada entre el cambio y el continuar haciendo más de lo mismo tiene que llevarle a explorar qué hay en usted, qué habita, esas creencias, esas decisiones, esos miedos. Cada uno de nosotros representa una posibilidad distinta. Y esa capacidad de tomar decisiones influye en cómo usted se pueda percibir y al otro. En el lugar donde nos situemos, esto le permitirá vincularse de una manera auténtica a partir de lo que usted declare y de lo que se comprometa. Cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a una elección, como la que les traigo acá en la imagen, el cambio o continuar haciendo de lo mismo, ¿cuál es la disposición corporal que usted tiene cuando escucha esta palabra? ¿Y qué futuro quiere crear con el cambio
o continuar haciendo más de lo mismo. El cambio inherentemente representa lo nuevo, lo incierto, lo que aún no conocemos. Implica ese salto a lo desconocido. Y mucho de lo que podría despertar tanto emoción como a su vez temor. Pero es solo a través del cambio donde podemos abrirnos a nuevas posibilidades, que creamos en realidades diferentes y que logremos evolucionar como seres humanos. Pero por otro lado, el continuo es permanecer en lo familiar, en lo cómodo. Y este camino no implica necesariamente algún tema de estancamiento, pero sí la conservación de lo que ya conocemos. A menudo, déjeme decirle, seguir en el cambio puede ser esa forma de buscar lo nuevo, pero seguir en lo que es continuo lo invita a no hacerle frente al riesgo de protegerse a usted mismo, de fracasar o de errar. El riesgo de no cambiar es también la pérdida de oportunidades de crecimiento. ¿Y cómo se declara usted frente a esta encrucijada? Cada decisión que usted tome en el corto, mediano y largo plazo va a moldear inevitablemente su ser y la persona que usted quiere presentarse ante el otro. Y también si se presta a aprender y adaptarse. Pero de igual manera, si elige el camino del continuo, lo puede hacer de manera consciente, pero entienda que es su elección, pero que no sea desde el miedo, sino desde que un ser de confianza interno le dice que es lo mejor en ese momento. Así las cosas. Yo quisiera dejarle 4 preguntas que sean como linternas ante las sombras de la incertidumbre, de lo que sucede, que crecen en la oscuridad. ¿Qué emociones surgen cuando usted piensa en el cambio? ¿Está dispuesto o dispuesta a abrirse a nuevas posibilidades, aunque no tenga garantía? ¿Y qué es lo que usted protege al seguir en el camino de más de lo mismo? Y sobre todo aún, ¿qué historia o qué narrativa está construyendo con esta decisión? El lugar donde nos situemos está íntimamente ligado a cómo nos vemos nosotros mismos. Y lo que quiero invitarle con esta breve reflexión inicial es que sus elecciones crean realidades, cualquiera que sea. No hay un adjetivo calificativo, es la realidad, pero hágalo desde la confianza, no desde ese temor que pasará, sino a un espacio que lo acerque a sus objetivos más profundos. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, consultas sobre esto? Bueno, si no hay ninguna consulta o algún comentario alrededor de esto, vamos a entrar en materia. Nada más quiero verificar, ¿me escuchan? ¿Fuerte y seguro? Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a hablar sobre los capítulos 4 y 5 y hablaremos sobre los indicadores y el modelo APC. Cuando hablamos sobre el texto,
es importante entender y quiero que usted lea la lámina, la medite y la entienda. Pero un punto importante que se resalta es que el Kaizen puede adaptarse a tres niveles distintos dentro de una organización. Y eso permite tener enfoques personalizados según el tipo de intervención que usted quiera realizar. Por ejemplo, si hablamos sobre Kaizen orientado a la administración, este se va a enfocar en proyectos que duran lo que sea necesario, con un grupo de apoyo específico. Y muchas veces el resultado esperado es un nuevo sistema o la mejora de instalaciones, lo que puede ser que resulte en una pequeña inversión. Pero al final del día, cuando hablamos un Kaizen orientado a la administración, es que haya una mejora gradual en el desempeño administrativo. Si hablamos de Kaizen orientado al grupo, involucra la participación en actividades de grupos pequeños, quizás con ciclos de tiempo de alrededor de 4 a 5 meses. Pero a ver, el sistema de apoyo incluye, por ejemplo, círculos de control de la calidad y el sistema de sugerencias. Ahora, su costo es bajo y el resultado que usted puede obtener es una mejora en los procedimientos del trabajo. Pero si hablamos del Kaizen orientado al individuo, se basa en un sistema de sugerencias individuales que pueden realizarse en cualquier momento. Tienen un bajo costo, ciertamente, y el resultado es la mejora en el sitio, enfocándose en lo que es en el autodesarrollo y la moral personal. Ahora, ¿cuál es el objetivo de traerles acá esta tabla? Pues simple y sencillamente, demostrar la flexibilidad y la escalabilidad del enfoque Kaizen para diferentes niveles y necesidades dentro de una organización. Ahora, si hablamos del Kaizen orientado a la administración, quisiera plantearlo desde un enfoque en la mejora continua. Disculpen, pero es para que no ahorita me ponga como el gallo Claudio. El enfoque en la mejora continua de la alta administración, entiéndase la capa gerencial. Y bueno, uno podría plantear muchas cosas, pero entre ellas que la administración japonesa, al establecer que los gerentes dediquen al menos el 50% de su tiempo en actividades de mejora continua, refleja todo un compromiso a nivel organizacional con el Kaizen. Y esto no es un mandato, sino algo que está arraigado profundamente en la cultura de la organización. No buscan gerentes que supervisen el trabajo de otros, sino que sean líderes que mediante el ejemplo en la identificación y la eliminación de ineficiencias puedan estar involucrados constantemente en lo que refiere a la mejora continua. Y esto se espera que tenga un efecto psicológico en los colaboradores al adoptar la misma mentalidad. Y uno al final del día, eh, cuando hablamos de administración, no podemos dejar de lado que también está la parte moral. Ya que al tener a su propio líder ahí en la trinchera de la dinámica organizacional, haciendo que las cosas sucedan, también crea un efecto, nuevamente, positivo de contagio y, por qué no, inspiracional para seguir el mismo ejemplo. Si hablamos de la colaboración interdepartamental, uno de los principales fundamentos es que los problemas y las soluciones no deben limitarse a un solo unidad, área, proceso, dirección o conglomerado de personas. Al reunir personas de diferentes áreas, sea producción, calidad, ventas, logística, hay una garantía de que los problemas se aborden desde múltiples perspectivas. Y esto dará soluciones
más profundas y efectivas. ¿Y qué creen que puede suceder posteriormente? El resquebrajamiento de los silos organizacionales. Muchas veces quienes obstaculizan el flujo de información y la toma de decisiones efectiva. De igual forma, la colaboración interdepartamental fomenta la innovación, ya que las ideas de diferentes áreas pueden llegar a combinarse. Y esto para generar diferentes enfoques, entre ellos creativos y eficientes. Eh, la colaboración no solo mejora la resolución de problemas, sino que también fortalece ese sentimiento de identificación, de empoderamiento, de cohesión y sobre todo el hecho de manejar los mismos mensajes entre los diferentes departamentos. Por otro lado, si hablamos sobre la identificación del desperdicio, el Kaizen enseña que uno de los principales objetivos en cualquier proceso es eliminar el desperdicio. Y este puede manifestarse de muchas maneras, como movimientos innecesarios, tiempos muertos, sobreproducción, inventarios que no rotan, por ejemplo. Entonces, uno podría pensar en cuáles herramientas para identificarlos. Bueno, el mapeo del flujo de valor, en inglés es Value Stream Mapping, estudios de tiempos y movimientos, listas de verificación, etcétera. Pero sobre todo, muchas veces el desperdicio se convierte en parte habitual de la dinámica organizacional y se torna aceptada. Ahora, ¿esto es bueno o malo? Depende. ¿Depende de qué? Depende de quién lo esté recibiendo como bueno o malo. El objetivo del Kaizen, sin lugar a dudas, es hacer visibles estas ineficiencias. ¿Por qué? ¿Por qué creen que el objetivo del Kaizen es hacer visible estas ineficiencias? Berlis, ¿qué nos quieres decir al respecto? Mm, Berlis, Natalia, Profe, ¿me podría repetir la pregunta? ¿por qué cree que el objetivo del Kaizen es hacer visibles las ineficiencias? Creo yo que para poder trabajar en ellas, es decir, o sea, buscar soluciones entre todos y así llegar a resultados más eficientes. Muy bien, muy bien. Y esto me da espacio a hablar sobre la reingeniería en los procesos. Eh, Cuando hay ineficiencias, uno podría hablar también de disposición de una planta física o una línea de producción, pero a menudo esto se piensa que es cambiar una máquina y ponerla en otro lado, o las estaciones de trabajo tienen que ampliarse para reducir la distancia o los cuellos de botella y demás. Eh, Empresas que han aplicado el Kaizen han logrado visibilizar que la reingeniería no solo se limita a cambios físicos, sino que también puede implicar la simplificación o la automatización de los procesos, siempre con el objetivo, como usted bien lo hacía, entrever, eliminar pasos innecesarios o redundantes. Entonces, uno se puede poner a pensar, ¿y cuál sería la cereza del pastel de todo esto? La cultura de mejora continua. El éxito del Kaizen no solo radica en los cambios técnicos o de procesos, sino también en la mentalidad de las personas. Y en esa mentalidad que valore la mejora continua. Y esto requiere de todos en la organización, sin excepción alguna. Y para que esto suceda, los colaboradores tienen que sentirse empoderados.
¿En qué sentido? Escuchado, capacidad de estar contribuyendo activamente a mejoras. Eso se ha visto cómo crea un sentido de pertenencia y sobre todo de compromiso en la organización. Eh, los sistemas de sugerencias son un claro ejemplo para que un colaborador pueda opinar y manifestarse libremente sin que haya alguna represalia, algún sentido de reticencia hacia el otro que propone. Entonces, cuando hablamos del Kaizen orientado a la administración de una planta, eh, la administración puede buscar 5 objetivos de fabricación. Por ejemplo, lograr la máxima calidad con la máxima eficiencia. ¿A qué se refiere esto? No es solo cumplir un estándar mínimo, sino superarlos de manera constante. La eficiencia acá no se refiere al uso de recursos, sino también al tiempo, energía y al proceso. Acá uno podría pensar en el control estadístico de la calidad, en metodologías Lean, por ejemplo, para garantizar que los defectos se identifiquen y se eliminen en etapas tempranas. Cuando hablamos de mantener un inventario, estrategias en inglés conocidas como Just in Time, por sus siglas JIT, donde el inventario se mantiene al mínimo para reducir los costos de almacenamiento y el riesgo de obsolescencia. Y acá la idea es que los materiales logren llegar a tiempo para su uso, lo que optimiza el flujo de trabajo, la mejora operativa, pero también al reducir el inventario, libera el capital de trabajo, lo que consecuentemente se ve reflejado en la liquidez y logre invertir en otras áreas clave. Si hablamos sobre el trabajo pesado, no quisiera que solo lo vean como la seguridad y el bienestar de los trabajadores, sino a reducir las tareas físicas intensas o aquellas que son consideradas como peligrosas. Y aquí podemos hablar, por ejemplo, de inteligencia artificial en el campo de la automatización de los procesos. Eh, podríamos ver una disminución también en las incapacidades, en los accidentes laborales y sobre todo en el desgaste físico. Eh, esto también facilita que los departamentos de recursos humanos, junto con las direcciones a cargo, logren colocar a las personas en los lugares que puedan generar más valor añadido. Y esto es un incremento general de la eficiencia como tal. Por otro lado, si hablamos sobre el uso de las herramientas e instalaciones para maximizar la calidad, eficiencia y minimizar el esfuerzo, uno podría hablar de tantas cosas, pero la correcta utilización de una herramienta y un equipo es crucial. Acá no se trata de ver cuál utilizo, sino puedo utilizar alguna, pero que sea de la forma correcta. Y esto facilita también la captura de información, convertirla en conocimiento. Si hablamos, por ejemplo, de la optimización del diseño de las estaciones de trabajo, eh, pensando en incluir procesos de manufactura, por ejemplo, con robótica, esto traerá consigo sistemas de automatización o inclusive maquinaria que sea ergonómica. Y aquí habrá una inherente reducción del error humano. Y podríamos pensar también como el Internet de las cosas, el cual este permite un monitoreo constante de lo que están haciendo las máquinas, donde puede haber una recopilación de datos y, por qué no, una predicción de lo que puede suceder en el corto, mediano y largo plazo. Cuando hablamos sobre mantener una actitud abierta para el mejoramiento continuo, basado en el trabajo y la cooperación, este principio subraya la importancia de lo que decía anteriormente, una cultura organizacional que busca el éxito del Kaizen.
Y el fomentar una actitud abierta hacia la mejora continua requiere que los colaboradores y los gerentes adopten una mentalidad proactiva, siempre queriendo hacer las cosas mejor. Y acá es como el Kaizen, por medio del trabajo en equipo y la cooperación, son esenciales para el éxito del mismo, ya que las mejores ideas a menudo provienen de la colaboración entre diferentes áreas. Podríamos inclusive pensar, ¿por qué no en los círculos de calidad? Cómo este puede ser un ejemplo de cómo las empresas integran un enfoque colaborativo para la resolución de problemas. No sé si a este punto hay alguna duda, comentario. No, profe, hasta el momento muy claro. Todo bien, profe. Gracias. Continuamos. Si hablamos del Kaizen orientado a la mejora de los sistemas, eh, claramente aquí estamos hablando de administración enfocado en la planificación, el control, los procesos, la toma de decisiones. Pero también hay áreas clave que están involucradas en el mejoramiento de los sistemas. El Kaizen no se limita únicamente a la mejora de los procesos operativos, sino también en áreas que son, no podría llamarles de mucho valor, pero que sí inciden, por ejemplo, en cómo se organizan los flujos de trabajo, la mejora de ese sistema de información que llegue en el momento correcto para la toma de decisiones. Entonces, si llegamos a intervenir con un proceso de Kaizen, este tiene que hacer que los sistemas sean más ágiles y capaces de responder a los cambios del entorno de los negocios. Si hablamos, por ejemplo, de una cobertura de todo el espectro empresarial, algo que en algunas latitudes sucede, es interesante porque no solamente pensamos en máquinas y sistemas de gestión, este enfoque es transversal y estaríamos hablando de cualquier aspecto de la empresa, sea técnico o administrativo, pueda llegar a beneficiarse de la filosofía de la mejora continua. Por ejemplo, no solo se buscan mejores en las áreas de producción, sino también cómo se optimiza ese sistema financiero, logístico y recursos humanos. Esto en el tanto que siempre haya un alineamiento con los objetivos de la mejora continua. Bien. También quisiera profundizar en el tema de la importancia de la tecnología en el mejoramiento de los sistemas. Hoy en día, el mejoramiento de los sistemas a menudo se apoya en tecnologías tales como el Big Data, el Internet de las Cosas, procesos a partir de la robótica, conocidos como RPA, automatización robótica de procesos. Y estos avances tecnológicos permiten recolectar y analizar grandes volúmenes de datos para identificar patrones, cuellos de botella y oportunidades de mejora en tiempo real. La implementación de un sistema de monitoreo basado en Internet de las Cosas puede permitir que las máquinas en una planta de producción informen sobre, y esto claramente incidirá en la inactividad y mejorando la eficiencia. Entonces el Kaizen es ubicuo en la organización, ya que está presente en todos los niveles y departamentos, desde los operarios hasta los directores ejecutivos. Y este enfoque inclusive es lo que permite una cultura de mejora. ¿Y dónde queda aquí el líder?
Como lo decía anteriormente, y esta lámina lo vuelve a enfatizar, el 50% del éxito del Kaizen está en la gestión del alto mando, en este caso de un gerente, pero puede ser un presidente ejecutivo, puede ser un vicepresidente, depende mucho de la estructura organizacional. Y esto destaca la importancia de los gerentes estén involucrados siempre en los procesos de mejora continua. No se trata solo de supervisar, sino también participar activamente en la resolución de problemas y sobre todo en la optimización de los sistemas. Si hablamos de una mejora continua en sistemas y procedimientos, el Kaizen no es un proceso puntual. No es que vamos a hablar de un proceso llamado Kaizen, no, sino es un ciclo continuo de evaluación y optimización. Y la naturaleza repetitiva es lo que permite que los procesos evolucionen constantemente, el cual logre adaptarse a las necesidades del cliente y del mercado. Si vamos ahora, y continuando en este caminar, a lo que es el Kaizen orientado al grupo, el Kaizen tiene que ser un método de equipo permanente, no hay más, en el cual se pueda planificar, estar constantemente haciendo, donde hay planificar, hacer, revisar y acción, dice el libro, pero nosotros lo podemos llamar actuar. Eh, entonces, esto no es una práctica ocasional, es una metodología permanente que fomenta una cultura. Los equipos no solo se reúnen para resolver problemas inmediatos, sino que también están comprometidos a largo plazo con la mejora constante de esos procesos y procedimientos. Esto significa que cada reunión que haya se analicen los problemas, pero esto es una parte integral de algo que es cotidiano, no que sea la palabra problema y caiga esa sombra de abrumamiento en todos y cada uno de los que estén implícitos. Y eso lo que busca es que las mejoras estén presentes a lo largo de todo el tiempo. Si hablamos de la identificación de problemas y análisis de las causas, el equipo de trabajo no solo identifica esas áreas problemáticas, sino que también lleva a cabo esos análisis de causa raíz. Y acá entran las herramientas de Ichikawa o de los 5 por qué, por ejemplo, donde vemos cómo ese miembro puede adquirir una habilidad o ya la tiene y en esa causa raíz plantear soluciones de corto, mediano y largo plazo. Pero nada de esto funciona si no planificamos, hacemos, revisamos y actuamos. ¿Por qué? Porque esto no solo busca que las acciones correctivas se implementen, sino que se mantengan sostenibles en el tiempo y que estén ajustándose conforme los cambios de negocio, de mercado y por ende del cliente. Entonces, si tenemos un constante cambio fuera de la organización, también el Kaizen es una invitación a rediseñar el trabajo de las personas, porque no solamente es buscar soluciones específicas, sino ver que las tareas que éstas hacen sean más eficientes y como tal puedan quitarse los excesos, las ineficiencias, las repeticiones y hay una motivación intrínseca al enfrentarse a lo nuevo. Entonces, podríamos concretar en esta lámina que hay un beneficio del enfoque grupal en el Kaizen, cohesión, colaboración, y esto es igual a diversidad de ideas. Bien, eh, si hablamos sobre la administración del Kaizen, el trabajo de la administración muchas veces se divide en mantenimiento. Estoy viendo para allá, es que tengo mi monitor y a ustedes los tengo aquí al frente. Se es mantenimiento administrado por el desempeño actual del negocio
Y está la administración del Kaizen, que es el mejoramiento de los procesos y los sistemas. En Japón, por ejemplo, el término política se usa para describir las orientaciones de lo que se espera y el logro. Pero otro aspecto que es interesante de esta política es que está compuesta tanto de objetivos como de medidas. Y tanto el fin como el medio. El fin, la meta. El medio, la acción. Y las metas, por lo general, llegan a ser cifras cuantitativas establecidas por la alta administración. Y aquí podríamos hablar ventas anuales, utilidades por la participación de mercado. Pero si hablamos de la división de la administración en dos áreas principales, podríamos decir básicamente, en resumen, que el mantenimiento, gestión de operaciones rutinarias. La administración del Kaizen, mejorar esos mismos sistemas o procesos, buscando constantemente optimizar las operaciones. Cuando hablamos sobre esa política del Kaizen, nuevamente, es cómo se va a comunicar y cómo se va a implementar el objetivo y el resultado esperado. Las metas pueden llegar a ser cuantitativas o cualitativas. A mí, en lo personal, me gustan cuantitativas. Cualitativas me parece que es un efímero. Y la administración, si hablamos de funcional, transversal, acá vemos que esta administración refiere a funciones de calidad, costo y programación. Y esa programación es cómo logra implementarse en diferentes áreas funcionales de la empresa. ¿Esto para qué? Para asegurar que los esfuerzos de mejora continua no se limiten a una sola área. Nuevamente, lo vuelvo a resaltar. Y a su vez, cada departamento debe alinear sus actividades con las metas establecidas en calidad, eficiencia y costo en los plazos establecidos. Esa lámina es muy importante. Creo que le será de mucha utilidad lo que acabo de explicar de cara a su proyecto. O en realidad toda la presentación de hoy. Eh, entonces, invitarle a que la vuelva a repasar si fuera del caso. La rueda de la calidad del costo y la programación. Esto, lámina o el propósito del autor de IMAI, puede mostrar cómo las actividades funcionales anteriormente descritas se relacionan con todas las actividades dentro de la organización, ya sea producción, ventas, compra, mercadotecnia, lo que sea. Y es importante resaltar que cada actividad está interrelacionada y el éxito de una afecta a las demás. Cuando hablamos del ciclo de planificar, hacer, revisar y actuar en la rueda del costo, la calidad y la programación, eh, es que todo esto gira en torno a estos tres aspectos. Nuevamente, calidad, costo y programación. Deben estar toda organización en un ciclo constante de evaluación, no solamente esperando que algo suceda para corregir, no, sino anticiparse. ¿Y para qué quiero anticiparme en una organización a temas de costo, control y calidad? Y por ahí un poco de programación, pues muy sencillo, para seguir teniendo ventajas competitivas. Entonces acá podríamos incluir un tema que a mí me parece fundamental y es la importancia de la planificación estratégica, tal como está expuesto en su proyecto. La importancia de la planificación estratégica es lo que le dice hacia dónde va la organización. Y esa visión que se traduce en la misión, en lo que se hace a lo interno y lo que se espera alcanzar en el corto, mediano y largo plazo, con metas previamente establecidas bajo la metodología SMART, la cual quisiera que la busque para su proyecto, por favor,
es importante, la estrategia no es estática, sino está en constante movimiento y tiene que adaptarse a lo que está solicitando el mercado. Y acá tiene que haber una administración que sea responsable de todo lo que sucede. ¿Por qué? Porque esta tiene que garantizar que las áreas funcionales o operativas están alineadas con la estrategia y con ello debe proporcionar el apoyo en los momentos donde hay un desfase o hay una brecha, sin que se comprometa la calidad, el costo o el tiempo de entrega. Entonces, precisamente es vital que hayan círculos de retroalimentación continua. La rueda del costo, de la calidad y la programación no es un proceso lineal, sino un círculo continuo de retroalimentación. Cada vez que se complete el ciclo de planificar, hacer, revisar y actuar, esos resultados deben utilizarse para ajustar y mejorar los próximos ciclos. Si no se hace, la organización pierde información muy valiosa de cara a su participación en los mercados. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O vamos bien? Todo bien, profesor. Muchas gracias. Somos 5 en la sala y solamente escuché una voz. Profesito, muy claro, realmente todo se relaciona, o sea, todo tiene que ver con todo prácticamente. Así es, así es. Profesor, en el gráfico anterior que habíamos visto, vemos en la definición de la parte estratégica, ¿verdad? Y Ajá. Debe aparecer. posteriormente Ah, los elementos de que relacionan la calidad de la producción y el tiempo, ¿verdad? La ejecución, ujú. que está entrelazado estratégicamente y transversalmente en todas las partes funcionales de la organización, de tal forma que se integre y Así que es. considera a todos los gerentes de línea como actores, partícipes y creando grupos funcionales que, que se interrelacionen para asegurar que se cumplan tanto con los objetivos estratégicos globales como con los principios de calidad y producción, programación, ¿no? De tal forma Ciertamente, que se integre todo y que ciertamente, no pero, se descuide, asegurando ajá, que, por ejemplo, los de calidad sean los líderes del grupo que regulen, auditen la parte de calidad y los de producción junto con otros también sean partícipes y se preocupen por promulgar eso, pero sin descuidar las otras partes. O sea, se da una integración muy sana entre todos los actores de la organización a nivel administrativo. Claro está, ¿verdad? La participación activa de los empleados con sus aportes. totalmente. Acá el caso es que, ¿qué es lo que pasa? Que si no se utiliza la información que se tiene eh, a partir de lo que sucede en la calidad, el costo y la programación, todas las áreas funcionales que usted acaba de mencionar se pierden en el horizonte de trabajo. ¿Por qué? Porque cada una estaría jalando por su lado sin tener clara la información de lo que en calidad está sucediendo, de lo que está sucediendo en costo, de lo que está sucediendo en programación también. Y al final del día esto te afecta en la producción, en las compras, en la mercadotecnia, en la planificación de un producto, en el diseño, en la preparación, en muchas cosas. Entonces acá no es solamente el de quedarnos ahí implementando, sino retroalimentándonos mutuamente. Y por eso hablaba de la importancia de lograr consensuar toda esa información y estar haciendo círculos de retroalimentación con participantes de cada área que pueda llevar ese mensaje, que pueda decir qué es lo que estamos haciendo y así evitar los mal llamados silos organizacionales. Pero muchas gracias por la participación. Si hablamos de una matriz funcional, eh, esta lámina ilustra un poco lo que Brennan acaba de explicar, lo que atinadamente intervino, cómo las funciones transversales de costo, calidad y programación afectan a todos los departamentos en una organización.
cualquiera que sea. Y estas funciones transversales cruzan las diferentes áreas, como la planificación del producto, el diseño de las compras, la manufactura, las ventas. Y esto asegura que todas las decisiones se alineen con los objetivos estratégicos orientados a lo que es calidad, costos y plazos de entrega. Pero si hablamos del impacto de estas funciones transversales en los departamentos, las líneas horizontales de la matriz representan esos objetivos de calidad y costo y programación, los cuales tienen un impacto diferente en cada departamento. Las decisiones sobre el diseño, por ejemplo, afectarán los costos y la programación, mientras que las decisiones de manufactura podrían tener un impacto mayor en la calidad. Entonces, ¿por qué esta matriz es funcional? Porque en el tanto usted le puede poner un más o un menos, puede saber si esa calidad le afecta, en qué tanto le puede afectar, por ejemplo, en la planificación de la ingeniería, la planificación del producto, y cómo ésta se refleja en el diseño, y así sucesivamente, y tener correlaciones fuertes y débiles, tal como lo se ilustra en la imagen. Y es lo que acaba de decir. Acá se hacen unos círculos. Yo por lo general lo que hago es poner un más o un menos. Puedo poner el círculo también o le puedo poner un color. Usted puede hacerlo como usted quiera. Pero acá lo que me interesa es que usted comprenda cómo estas correlaciones ayuda a priorizar las áreas que necesitan más atención a los esfuerzos de mejora continua. En su proyecto A, por ejemplo, usted tiene que hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo. Hágalo en función de calidad y costo y programación. La rúbrica no lo plantea, pero plantea que usted haga un diagnóstico. Y la idea que nosotros tenemos en la cátedra, liderada por el doctor Marco Sanabria, es que ustedes puedan aplicar la mayor cantidad de conocimiento en las organizaciones. Y acá les estoy diciendo cómo hacerlo. Entonces, la administración, si bien se puede ver como el lado derecho, tiene un rol. ¿Cuál es ese rol? Asegurar que las metas de calidad, costo y programación entendida como cantidad o entrega se cumplan, sí o sí. Acá no hay un tal vez o se cumplió a medias. Sí se cumple o no se cumple. Entonces, ¿esto a qué paso me lleva? A tener una planificación y una ejecución coordinada. En el tanto, la productividad, entendida como esa ejecución en producción y ventas, garantice que lo que usted está dando al mercado sea de una alta calidad, al costo esperado y se entregue a tiempo. Y si hablamos de la mejora continua con el Kaizen, también nos ayuda a identificar esas áreas donde se pueden realizar mejoras, donde hay unas correlaciones fuertes, pero no hay un cumplimiento de objetivos, por ejemplo, o hayan cuellos de botella también, o hayan ineficiencias, o por qué no trabajar en soluciones que de igual forma mejoren la colaboración. La lámina busca ilustrar cómo las metas se despliegan desde los niveles más altos de la organización hasta los más bajos. Esos niveles en los cuales hay una junta directiva, hay una alta administración, quienes son esa brújula estratégica, planteando esa visión general. Ahora, teniendo esto, hay una política anual que concretiza cómo se van a cumplir las metas en el corto plazo. Y con ello estarán implícitas las metas transversales de calidad, costo y programación, quienes las determina un comité funcional, quienes orientan a cada departamento la coherencia en toda la organización. No es que un área hace una cosa, la otra hace otra cosa y todo está desconectado. No, esto es como un rompecabezas o un Lego. Usted va construyendo y todo tiene que estar bien
entrelazado. Si hablamos de las metas transversales, que serían costo, calidad y programación, afectan nuevamente, recuerde, a toda la organización. ¿Y por qué he sido tan insistente en este valor? Porque estamos hablando de la mejora continua. Y la mejora continua no es solo para un área, un departamento, una única solución. No es solamente ser reactivo, sino proactivo. Entonces, en este interín, qué interesante sería tener en las metas de las organizaciones asociadas a la mejora continua. Lo dejo como una inquietud para su trabajo que tiene que realizar. Si hablamos de un despliegue de metas y retroalimentación, eh, claramente esto es un proceso bidireccional. Mientras que las metas se determinan y hay quienes las comunican desde arriba hacia abajo, la retroalimentación de lo que está sucediendo fluye de abajo hacia arriba. Esto es así. Y en la vida real, tal cual. El resultado operativo gusta dependiendo el logro o no logro. Pero todo esto tiene que estar alineado también a políticas enfocadas, por ejemplo, a Kaizen. ¿Y esto qué me va a dar al final del día? El desarrollo de nuevos productos y servicios que me permitan seguir teniendo participación de mercado o palabras más coloquiales, vigencia, no ponerle un candado a la empresa. En momentos donde la economía hoy presenta altos niveles de incertidumbre. Si hablamos sobre un proceso de despliegue de políticas, que es algo clave en la implementación de Kaizen, ya que como lo he venido comentando, asegura que las metas estratégicas que implementa o que establece la alta dirección se traduzcan en acciones concretas. Y este alineamiento comienza desde los altos más importantes, o desde la alta administración, donde hay quienes ven esa luz larga, como si fuera un coche, ponen la luz larga, son de largo alcance, y se van desglosando en pequeñas metas más concretas, con esa luz corta, pasando desde procesos tácticos hasta procesos operativos. Entonces aquí llegamos a un tema que para mí me parece fascinante, y es cómo pasar de lo abstracto a lo concreto. A medida que hay un despliegue de metas en los diferentes niveles de la organización, cada nivel interpreta de acuerdo a su rol y alcance y resultado esperado, de manera que la política no se quede en papel, o como podría decir Isabel Allende, en la casa de los espíritus. No, sino que se conviertan en cambios reales y medibles día a día en la organización. Si hablamos de los diferentes niveles de despliegue, como se ve claramente acá en la imagen, hay un proceso de formulación y de despliegue. En la alta administración, por ejemplo, las políticas son cualitativas y en algunos casos estratégicas. Deberían ser estratégicas, pero realmente en algunos casos son de un corte operativo de correctivo. Pero hay un propósito o un fin. En el nivel de las divisiones, por ejemplo, la política tiene que ser cuantitativa, es decir, hay una traducción de lo que esa visión está planteando y cómo le consigno un número, un resultado. Y esto para ver si dispone o no la organización de los medios y de los recursos con sus capacidades para lograr lo esperado. Cuando bajamos a la administración media y a la administración inferior, acá vemos qué tenemos. ¿Cumplimos o no cumplimos? Y precisamente por eso las flechas están hacia arriba y la alimentación en el despliegue de la política. Toda vez que hay un despliegue, inicia
de manera formal o informal, un proceso de comunicación, sea cual sea. Y este ciclo de retroalimentación y aprendiendo de las experiencias en todos los niveles. Claramente tenemos que tener una medición de resultados y que ese alineamiento y esos resultados estén enfocados en la visión estratégica de la organización. Eh, no todo es tan fácil, siempre hay un desafío, siempre. Y en el despliegue de las políticas hemos observado eh, algunas cosas. Mala comunicación, resistencia al cambio, falta de recursos, pero también el involucramiento real de la alta dirección. En ese momento de que se busque que realmente sucedan las cosas y no que sea un proceso iterativo o especulativo. Bien, con eso estamos finalizando la primera parte de la tutoría. ¿Hay alguna duda, comentario? No, profesor, está todo muy bien. Profecito, muy Gracias, claro. gracias. Ujú. Continuamos Sí, por supuesto. o nos vamos, como decía un profesor mío. ¿Continuamos o nos vamos? Bien, vamos a ir ahora a una segunda parte. Eh, esta segunda parte necesito que me presten toda la atención del mundo, por favor, por cuanto veremos uno de los temas que quizás es muy importantes para su desarrollo personal y profesional, como lo es eh, el modelo de APC, que ya lo voy a explicar. Vamos a ver acá un momento, por favor. Algunas cosas que me están quitando capacidad de ancho de banda. Un momento, por favor. Listo. Muy bien. Aquí. Perfecto. Ahora dice que están viendo esto. Muy bien. Muy bien. Bien, el modelo APC. Y les pido mucha atención. Este modelo presenta una medida que combina lo que es la rentabilidad operativa como la productividad mediante un elemento que se denomina el factor de recuperación del precio. Entonces voy a ir explicándolo paso a paso. Tenemos las ventas entre los costos. Y aquí estamos separando las cantidades físicas entre valores unitarios. Y por eso hablamos de la venta como cantidades de producción por el precio entre la cantidad de insumos por el costo unitario. Si buscamos esos factores multiplicativos tanto en el numerador como en el denominador, tenemos cantidades de producción por precio y los insumos por el valor de esos insumos, lo que es la utilidad. Si buscamos hacer un asocie, tenemos la utilidad, que es la productividad por ese factor de recuperación del precio. Vamos a ir un poquito más allá en la teoría. A ver, un momento nada más para correr esto. El factor de recuperación del precio, hay elementos externos. El precio que lo vendo y los costos de este. Esto me voy a permitir leerlo y yo quisiera que usted lo anote. Cuando yo relaciono precio
contra el costo, esta relación me permite determinar si la relación es menor a 1, implica que el costo aumentó, que es el denominador, y es mayor de lo que está sucediendo en el numerador, que es el precio. Lo que refleja que el precio o ese costo absorbe el cambio en la no venta o en la poca venta o el cambio en las necesidades de los clientes. Si la relación es mayor que 1, implica que el costo en el denominador es menor al numerador. Y esto aquí a todos nos interesa. Por ejemplo, los resultados pueden ser que den 1,002, 1,003, 1,3. ¿Y qué significa esto? Que al final del día el precio, hay un beneficio porque se sobrecompensa. La empresa o la organización logra trasladar los costos o los cambios en los costos al precio de sus productos. Lo que hace es que aumenta su margen de utilidad. Pero si la relación es igual a 1, tanto el numerador como el denominador mantienen una misma relación y no hay una afectación en cuanto a una estructura de costo y precio. Vaya conmigo en esto, por favor. Este ejemplo, vamos a ver. Vamos a ir haciéndolo paso a paso. Y aquí son muchas cosas. Acá usted ve dos periodos. Hay un periodo 1, donde se detalla esa cantidad producida y el precio unitario de los productos. El total, como usted lo ve acá, el total de la producción de ese periodo es 49.000 unidades monetarias. En el segundo periodo hay un incremento en la cantidad producida y los precios unitarios. Y el total de la producción asciende en más o menos 54.500 unidades monetarias. Hay un incremento en los productos, tanto en la cantidad como en el precio. Si vamos a la tabla de los insumos, hay mano de obra, materiales, energía y capital. La tabla también desglosa los insumos que acabo de referir para ambos periodos. Y cada uno de estos insumos se presenta con la cantidad utilizada y el costo unitario correspondiente. Por ejemplo, la mano de obra en la categoría 1, el periodo base, más o menos costaba 3.000 unidades por hora de trabajo. Y en el periodo siguiente, el costo aumentó a 2.500 unidades. Entonces el mismo análisis se aplica para materiales, energía y capital. Si usted ve, hay un índice de variación y rentabilidad. La columna final, que ven esta lámina, muestra ese índice de variación. Y ese refiere al periodo base y al periodo siguiente para cada uno de los insumos y la producción. Y este índice lo que dice es cuánto ha cambiado el precio o el costo de cada componente. Por ejemplo, la mano de obra tiene un índice de 1.156, lo que significa que los costos aumentaron en un 15,6% en el periodo siguiente. Y usted lo ve que hay desde 18.600 a 21.500. La columna de rentabilidad indica el impacto de esos cambios. Por ejemplo, la mano de obra tiene una rentabilidad de 0.962. Cuando el índice es menor a 1, aquí vemos un ejemplo. Significa que la empresa no pudo trasladar completamente ese aumento de los costos a los precios de venta.
y esto afectó negativamente la rentabilidad. Sucesivamente, si hablamos del caso de materiales, por ejemplo, el índice de variación es de 1.426 y la rentabilidad es de escasos 0.780. Hay un aumento en el costo de los materiales sin que la empresa pudiera ajustar esos precios. Entonces, lo que hemos dicho hasta el momento es cómo la rentabilidad de una empresa puede verse afectada por los cambios en los precios y los costos de los insumos. Aunque en la producción y los precios de venta aumentaron en el precio siguiente, los incrementos en los costos de los insumos, podemos ver mano de obra, podemos ver materiales, podemos ver un poquito de energía, podemos ver capital, pero afectan negativamente la rentabilidad total. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? Eh, Profe, nada más quería preguntar si podía repetir la rentabilidad. Entonces, digamos, la rentabilidad de una empresa puede verse afectada por los costos y ¿cuál era el otro factor? En este caso, por los insumos que al final son los costos, materiales, mano de obra, etcétera. Ok, Ujú. ok, gracias. Es que estoy tomando nota, entonces. Un gusto. ¿Alguna otra duda? Profesor, eh, Sí, señor. cuando en el factor de energía aparece el valor de rentabilidad mayor que uno, entonces ahí que puede interpretar uno. Eh, la empresa logró trasladar los costos al precio, entonces no le afectó negativamente. Solo en Ujú. ese aspecto. Exactamente, solo en ese aspecto, solo en esa línea. Ok. Igual sucedió en el de capital, pero en lo que es mano de obra y materiales sí hay una afectación clara. Ujú. Profe, lo ideal, entonces sería que, digamos, que siempre se mantenga un rango mayor que uno. Siempre. Pero hasta aquí de lo que he explicado, todo está claro. No, no se me vayan adelantando, porque vamos a ir, estamos yendo paso a paso. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Bien. Entonces, eh, vamos a ver. Ujú. Vamos a ir aquí. Y sí quisiera, por favor, que me presten total y absoluta atención. Es importantísimo. Eh, a ver, sí, vamos a quedarnos aquí ampliamente. Vamos a hablar un poquito ahora sobre los índices de variación y de rentabilidad, que les ha surgido alguna duda sobre el cálculo y sobre todo también la interpretación. El índice de variación como tal, yo quisiera que usted lo apuntara, por favor, porque a veces parece simple, pero a los estudiantes comúnmente se les enrueda un poco cómo calcularlo. Es el costo total del insumo en el periodo siguiente, es decir, en el periodo 2, entre el costo total del insumo en el periodo base, es decir, el número 1. Por ejemplo, vamos a ver mano de obra. ¿Tienen una calculadora a mano? ¿Me pueden confirmar sí o no? Bueno, Sí, voy a asumir que sí. Ok, perfecto. Gracias. Muy bien. Entonces, tenemos, ¿cómo calcularíamos el de mano de obra? En la categoría 1,
profe, sería el de mano de obra 21.500 sobre 18.600. Bueno, 18, sí. Ya volví. Perdón, es que hubo un apagonazo. Fue la luz en mi casa. Disculpen. Em, ¿Lograron hacerlo? ¿Hasta dónde quedamos? ¿Hasta dónde me han escuchado? No, profe, que estabas preguntando que cómo se sacaba lo de la mano de obra. Perfecto. ¿Cómo se saca la mano de obra? Yo puse 21.500 sobre 18.600. Ajá. ¿Y eso cuánto te da? Me da 1.15. Ah, muy bien, muy bien. 1.1559, que es 1.156. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué significa ese 1.156? Que Que la- entre los dos... Ajá, decime. No, no, perdón, profe, siga usted, perdón, es que pensé que me estaba No, preguntando. no, dígame usted, ¿qué significa Que eso? a Perdón. lo que entiendo es que la empresa logró entonces aumentar, digamos, como tuvo un efecto positivo. Indica que hay un aumento del 15,6% en los costos totales de la mano de obra. Eso es lo que indica. No hay positivo, sino eso es lo que indica. Hay un aumento del 15,6%. Ahora vamos a continuar. ¿Cómo sacamos el índice de producción? El índice de producción se calcula la producción total del año 2 entre la producción total del año base. Y eso les da 1,112. ¿Me siguen acá? ¿Me siguen con eso? Sí, profe, lo que Ok. nada más, bueno, yo no sé si es solo a mí, pero no puedo ver si estás todavía como compartiendo pantalla. Sí, eso le Ah, iba a perdón, decir que no sale con perdón, pantalla. perdón. Disculpe, me hubieran dicho. Yo estoy emocionado acá explicando. Y ahora sí, el índice eh, de producción nuevamente es 54.500, ¿verdad? Estos 54.500 que ven acá entre los 49.000. Entonces les da 1,112. ¿Ok? Entonces, perfecto, ya está. Ahora podemos calcular el índice de rentabilidad. El índice de rentabilidad es así. El índice de producción, tienen la producción, puede ser que solo tengan las ventas, entonces puede ser el índice de ventas entre el índice de variación del costo del insumo. En este caso, tengo el índice de producción, que es 1,112, y lo voy a dividir entre el índice de la mano de obra, que me da 1,156. Y eso me da, ¿cuánto les da? 0,9619, que es 0,962. ¿Les dio así?
Hola. Profe, me dio 0,96, 1,9. 193. Ajá, Exacto, pero que eso es igual a 0,962. ok. ¿Qué significa esto? Que hubo un aumento en la producción, pero el incremento en los costos de la mano de obra fue mayor, lo que resultó en una disminución de la rentabilidad, porque el índice es menor a 1. Quiero que calculen ahora ustedes el índice de rentabilidad de materiales. Quiero que lo haga Helen. ¿Cómo lo haría usted, Helen? Helen, ven, ven. Profe, disculpe. Eh, es igual dividir Yo tendría que dividir. 1,426 dividido sobre, No, recuerde que el índice de rentabilidad se calcula. Apúntelo por ahí, por favor. ¿qué? Es el índice de producción o ventas, pero aquí usted tiene, le estoy dando el índice de Ah, producción, entre el índice de variación del costo del insumo que usted quiere analizar. Que en este caso, ¿qué sería? Le estoy diciendo, calcúleme el índice de materiales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calcularía usted ese índice de rentabilidad? ay, profe, no ando lo lento, entonces tengo que alargar la pantalla. Vuelven a explicar de nuevo. Con mucho gusto. Usted está en su celular. Sí, sí, es que no estoy en mi casa, vine a cuidar a mi suegra, entonces tuve que conectarme desde el teléfono. Yo se lo vuelvo a explicar con mucho gusto. El índice de rentabilidad para los materiales, recordando la fórmula, es el índice de producción, que es Ujú, igual a 1,112, ajá, lo va a dividir entre el índice de variación de ese costo. Estamos hablando de materiales. El tema de los materiales es 1,426. ok, 1,6. Entonces, si usted divide 1,112 entre Ajá, 1,426, le va a dar igual a 0,7798, que al final es 0,778. Y ahí lo tiene. ¿Le quedó claro? sí, es que tengo que estarme Ok. pasando de pantalla, entonces. Bien. ¿Qué significa ese 0,78? Bueno, que al final hay un aumento, si bien en la producción, pero cuando lo asociamos con el costo del material, eh, y el costo del material, ¿qué pasa? Fue mayor. Entonces resultó en una disminución en la rentabilidad. Reino, ¿usted está por ahí? Sí, tengo muy mala comunicación ahorita. Estoy en un celular y estoy viendo chiquitico todo. Pero bueno, ahí estoy. Ah, no, entonces no se preocupe, porque le iba a decir, como usted me preguntó, bueno, en el tema de la energía, como usted bien lo apuntó, al dividir el 1,112 entre el 1,103, me da una energía de rentabilidad, un costo de bueno, un índice de rentabilidad de 1,008, lo que significa que los costos de energía fueron absorbidos de manera equilibrada y esto no le afecta en nada la rentabilidad. Entonces, en resumen, índices mayores a 1 en la rentabilidad indica que la empresa ha logrado ajustar los precios de venta para superar los incrementos en los costos. Índices menores a 1 en la rentabilidad, ¿qué significa?
sugiere que los costos no fueron completamente recuperados mediante el ajuste en el precio. Por eso hablamos del factor de recuperación del precio. Si pasamos de lámina y hablamos ahora un poco sobre la tabla APC, que es algo que me es de mucho interés que ustedes puedan entenderlo y apreciarlo sobre todo, lo vamos a ver desde esta manera. El factor de recuperación del precio se va a calcular entre el índice de rentabilidad entre el índice de productividad. Entonces, por ejemplo, vamos paso a paso, ¿verdad? En la mano de obra, el índice de rentabilidad fue de 0,962. El índice de productividad me da 1,181. Y entonces, el factor de recuperación del precio de la mano de obra sería el 0,962 entre 1,81 y es 0,815. Y así sucesivamente. ¿Eso qué me dice? Significa que cuando yo hago un análisis de todo lo que me está pasando, la empresa tuvo dificultades para recuperar los aumentos en los costos específicamente de mano de obra, materiales, inclusive energía. Hablábamos de productividad, pero ahora estamos hablando de el APC. Cuando contrastamos rentabilidad contra la productividad, por ejemplo, la recuperación del precio, vemos que solamente el costo de capital logra sobrecompensar los costos, porque tiene un costo mayor a 1, que es 1,30. Y bueno, aquí continuamos con el ejemplo, con la explicación, pero aquí ya me adelanté un poquito de lo que he explicado. Y listo. ¿Dudas, preguntas o consultas, por favor? Ajá. ¿Todo quedó claro? Profe, digamos, este modelo se puede entonces enfocar en el proyecto, digamos, debemos enfocarlo en el proyecto, sacando, Totalmente, digamos, por ok, favor. sí, ok, sí, digamos, como de acuerdo a la empresa, nosotros buscar sacar estas fórmulas, digamos. Exactamente. Ok. Así es. Yo esperaría que lo hicieran. Ahora, nosotros lo que yo hago es darle a ustedes insumos, más lo que ustedes puedan investigar, ¿no? Pero mi interés es que puedan aplicar todo esto en la primera parte del proyecto. Ujú. Precisamente por eso la estructura de las tutorías está pensada en que ustedes puedan aplicar esta metodología, aunque hay algunos que utilizan otras que han visto en otros cursos, lo cual es correcto, pero los principios que hemos hablado el día de hoy son importantes que logren aplicarse. Ujú. Entonces, para la parte A, entonces debemos de aplicar esta metodología, lo que acabamos de ver. Yo esperaría que Sería sí lo, pueda sería lo más. aplicarse. No es exclusivo. Ujú. Yo creería que debería ser lo más importante. Sí. No sé si hay alguna otra duda, Natalia, Reynolds, Helen. No, profe, nada más te iba a preguntar, las ideas que uno tiene como de la empresa a la que puede trabajar,
se pueden realizar ya cuando ya están las instrucciones del proyecto A o se pueden realizar durante estos días antes de que estén ya las instrucciones habilitadas, como para tener una idea si la empresa sirve o no sirve para el proyecto. Yo pensaría que lo más importante es que se guíen con lo que dice eh, la rúbrica y la orientación académica sobre lo que se les pide eh, de cada uno de ellos, o sea, del proyecto, de la empresa, de las características, y que ustedes vayan validando la empresa con mi persona. Ah, A este punto, es- a eso este le iba a punto muy decir, profesor, pocos han que, validado la empresa. que en el momento que sepamos en qué empresa podemos hacer el trabajo, tenemos que informarles a ustedes para que nos den la aprobación para continuar. Por favor, Así sí, se aplica, ¿verdad? correcto. ¿Emprendimientos se toman en cuenta o tiene que ser una empresa de producción grande? Yo esperaría que para que ustedes puedan aplicar más los conocimientos, como lo expliqué en la primera tutoría, Helen, es importante empresas ya establecidas y que Ok. sean de manufactura o de Ajá, servicios, pero que estén instauradas en una gran capacidad. consolidadas. Ajá. Exactamente. Porque si no, eh, la aplicación de conocimientos va a ser sumamente, no podría decir que es escasa, pero sí podría ser en algunos casos un poco limitada, me parece. Sí. ¿Alguna otra duda? Está muy claro todo, profesor. Ok, gracias. Natalia Reynolds. No, profe, de mi parte no hay ninguna duda por el momento. Reynolds, ¿alguna duda que usted tenga? Sí, era con respecto a la elección de la empresa y la limitación respecto a la configuración de ella, porque en principio teníamos ahí como propuesta en el grupo de Ok. una empresa que era de construcción, pero básicamente prestaba servicio, no tenía producción como tal y entonces estábamos pendientes de consultar eso con usted para ver si se podía. No, esta empresa de construcción no. Yo le quisiera instar, no recuerdo bien, me disculpo por esta pregunta, porque no lo recuerdo. Si usted participó en la primera tutoría o tuvo oportunidad No realmente. de verla, no, me expliqué en profundidad los alcances del proyecto y la empresa. Entonces quisiera invitarlo a que la revise por allí. Si surge Ok, alguna duda posterior de haberlo revisado en conjunto con lo que dice la orientación académica, por favor sírvase en el momento en que quiera escribir para que lo ok, perfecto. revisemos. Bueno, gracias. Gusto. Bueno, si no hay más, quisiera agradecerles encarecidamente la participación de hoy domingo a la tutoría y ánimo y estoy para servirles, por favor. Que pasen buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches, profesor y compañeros. Gracias, Buenas profe, noches. hasta luego. Hasta Gracias, luego. buenas noches.